Saludos amigos, sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Nuestra actualización para el día 12 de junio, día 840, está completamente lista. Vamos a revisar las notificaciones de los últimos eventos que se registraron en el frente ucraniano. Hubo un ataque combinado de la Federación Rusa desde la noche de ayer 11 de junio y en la mañana de hoy 12 de junio. Vamos a revisar las últimas notificaciones que llegan al mapa. En Kiev llegaron misiles Daga rusas, misiles Kinzhal, llegaron al territorio de la capital ucraniana. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania confirmó la información de que como resultado de un ataque nocturno de las Fuerzas Armadas rusas, una de las empresas industriales en Kiev fue destruida. Aquí estamos viendo incluso un video bastante a distancia de los incendios producto de las llegadas de misiles rusos. Se publicaron también fotografías de los incendios y bomberos en el lugar. También tenemos esa fotografía cuyo fondo en las imágenes directas sobre el objeto en llamas se ve borroso. Eso indica que verdaderamente hubo un impacto sobre el objetivo del ejército ruso. En consecuencia, esto es una prueba de la imagen borrosa de que hubo una llegada efectiva en una instalación de la industria militar. De lo contrario, seguramente no hubiesen puesto de forma borrosa estas fotos publicadas por los medios ucranianos. Recordemos que en este momento el presidente Zelensky se encuentra en Europa en una conferencia sobre la restauración de Ucrania. Allí se están debatiendo qué hacer con los ingresos de los activos rusos confiscados. En Kiev se conocieron al menos 4 explosiones. Eso fue solo en Kiev. Por cierto, tenemos un dato acá en Kiev. Fíjense, según los datos presentados por la Escuela de Economía de Kiev, hasta mayo de este año, los daños y pérdidas en el sector energético ucraniano como resultado de los ataques del ejército ruso ascendieron a 56.200 millones de dólares. Todo el sistema eléctrico. De hecho, Zelensky también habló en esta cumbre sobre la restauración de Ucrania que habían perdido más del 50% de la generación eléctrica en Ucrania. Bueno, seguimos revisando los ataques del ejército ruso. Temprano en la mañana se conocían de ataques y una serie de explosiones en las regiones de Vinnytsia, Kiev, Odessa y Poltava. Vamos a revisar qué pasó en Poltava. Atención, en el área del aeródromo de Milgorod, que ha venido siendo atacado casi diariamente por las fuerzas rusas. Mira, acá tenemos el aeródromo militar de Belgorod. Veamos qué nos dicen estos reportes. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque nocturno masivo contra objetos ucranianos en lo profundo del territorio. Así se informa que el uso de armas en los aeródromos militares de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Ucrania con aviones ubicados allí resultaron dañando. Al menos 2 misiles alcanzaron este aeródromo en la región de Poltava, en la ciudad de Milgorod. Además, como resultado de los ataques, se alcanzaron objetivos como centro de control de tráfico aéreo con mercenarios, incluso, según la fuente, mercenarios extranjeros. También se alcanzaron puntos de entrenamiento para embarcaciones sin tripulación, depósitos de municiones y explosivos. También tenemos información. Fíjense lo que tenemos acá. El Ministerio de Defensa ruso publicó en detalle imágenes de un golpe con misil Iskander a un avión Su-27 acá en el aeródromo de Milgorod. Aquí estamos viendo las imágenes. Ya no es un secreto que los drones de reconocimiento rusos se sienten absolutamente cómodos detrás de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El resultado de la siguiente misión de combate fue una derrota por parte de misiles tácticos Iskander de varios cazas Su-27 de las Fuerzas Armadas ucranianas estacionados allí en el aeródromo de Milgorod. Con base en los resultados del monitoreo radioeléctrico se determinó lo siguiente: un avión de combate no se puede restaurar. La ojiva de fragmentación del misil lo convirtió, como dicen en mi país, en papilla. 2 aviones más de combate resultaron también dañados, ninguno de los cuales podrá realizar vuelos en un futuro próximo. La recuperación llevará algún tiempo, dicen los expertos. Esto es confirmado por fuentes ucranianas sobre la destrucción de este avión Su-27 y seguramente el daño a los 2 aviones cerca, como lo vimos en el video. Tenemos otro video cerca
del aeródromo de Milgorod fue destruido un sistema de defensa aérea S-300. Aquí estamos viendo el video. En esta posición fue destruida un sistema de defensa aéreo ucraniano S-300. Después del ataque del Iskander se puede ver detonaciones secundarias y lanzamiento de misiles producto de la destrucción de este sistema S-300 ucranianos. También se informa que las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron 2 lanzadores, un radar, un detector de altitud baja y un vehículo de control, así como posiblemente la tripulación del sistema de defensa aérea S-300 cerca del aeródromo de Milgorod. Todo eso sucedió allí en la región de Poltava. Tenemos también información de explosiones en la región de Dnipro, en la ciudad del Dnieper, y un poco más al norte en la ciudad de Novomoskov. También resultó golpeada por misiles rusos. Los drones kamikaze Gerand 2 volaron hacia la zona de Pavlograd. Recordemos que Pavlograd es un centro logístico del ejército ucraniano para la logística que envían, incluso tropas y reservas que envían hacia la dirección del Donbass. También fue atacado por los drones kamikaze Gerand 2, que estuvieron bastante activos en la noche de ayer y en la madrugada de hoy, 12 de junio. En Odessa también conocíamos ayer en la noche, fíjense, hora 23:30 de la noche, se escucharon al menos 2 fuertes explosiones en diferentes zonas en Odessa y en toda la región al sur de Ucrania. La llegada de la balística a la zona del puerto indican la fuente que fue en el área de Ilchev, o mejor conocida como Chornomor. La aviación rusa lanzó misiles X-59 y X-69. Veamos, acá tenemos otra información. Bueno, esto es confirmación del ataque con misiles del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, como siempre, la defensa aérea ucraniana nos dice que derribaron lo siguiente: 4 misiles cruceros KH-101, 24 drones kamikaze Gerand 2, ellos los llaman Shahed por su origen iraní, y un misil KH-47M2. O sea, derribaron una daga hipersónica a los militares ucranianos. Ustedes me dirán si creen o no en este reporte. Bueno, seguimos. Vámonos a Crimea, porque se reportaban ataques con misiles en la madrugada de hoy 12 de junio sobre Sebastopol y el Mar Negro. Operaban pequeños sistemas de defensa aérea y misiles. Se informa de un ataque masivo con misiles ucranianos. La defensa aérea rusa aparentemente repelió el ataque, pero también tenemos la fuente ucraniana que nos dice lo siguiente: el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma haber destruido, no hay pruebas de ello, componentes de los complejos S-300 y S-400 cerca de Sebastopol y Belbek. Allí en Belbek hay un aeródromo militar ruso. Eso es lo que nos dice el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, acá tenemos las 2 versiones de este ataque que se realizó con misiles ucranianos en el área de Crimea. Bueno, seguimos avanzando, vámonos hasta la zona, ya dejando los ataques del ejército ruso. Por cierto, en Sumy también hubo llegadas de misiles. También se informa que otra instalación de infraestructura energética en la región de Sumy resultó afectada como consecuencia del ataque. 14 asentamientos quedaron sin electricidad. Esto fue en la región de Sumy. Bueno, vamos a revisar esta información para compartirla con todos ustedes. Esto es sobre la cumbre que se está realizando en Alemania. Los miembros de la Bundestag de Alemania, del grupo Wagenknecht y de la AfD boicotearon el discurso de Zelensky. La mayoría de los representantes, y ahí estamos viendo la foto de los curules abandonados por estos grupos, repito, Wagenknecht y la AfD, que boicotearon el discurso de Zelensky. La mayoría de los representantes de la Alternativa para Alemania estuvieron ausentes, al igual que los representantes del partido de Sarah Wagenknecht, como dijo el sindicato del mismo nombre en un comunicado. Zelensky está contribuyendo a una espiral de escalada extremadamente peligrosa. Y el AfD dijo lo siguiente: se niegan a escuchar al orador con traje de camuflaje, y recordó que su mandato había expirado, y esa es la cara
de una de las caras de Zelensky en su discurso. Pero vamos a revisar esta información que tenemos para todos ustedes sobre la crisis del mando ucraniano. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está seriamente preocupado por las pérdidas de coordinación y control entre sus unidades. Las Fuerzas Armadas de Ucrania son conscientes de que no existen coordinadores para la interacción de las unidades, y esto sucedió en el área norte de Ocheretino, cuando las tropas ucranianas tuvieron que retirarse y no fueron apoyadas por ninguno de los mandos cerca en otros campamentos militares. Estos militares que abandonaron esa zona al norte de Ocheretino fueron incluso, se les fueron abiertos sendos expedientes por abandonar sus posiciones. Eso es producto de la falta de comunicación entre los coordinadores de las unidades ucranianas. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia prácticamente han destruido el mecanismo que antes tenían las Fuerzas Armadas ucranianas y crearon una conexión estable entre las brigadas, al menos a nivel de reconocimiento adicional y acciones de artillería coordinada. Durante el Distrito Militar del Norte, los rusos aprendieron a encontrar y destruir los centros de control, comunicación y coordinación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la crisis del mando y control de las AFU continúa creciendo mientras las comunicaciones y coordinación rusas continúan mejorando, y eso es un hecho. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin se reunía con el alto mando militar ruso en Moscú. Allí estaba el nuevo ministro de defensa ruso en esa reunión. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos hasta la zona del sur de Donetsk. Comienza aquí los avances en esta zona, en el área de Novomihailovka. No tenemos reportes de avance en esa área. Allí siguen los combates posicionales y los ataques de la artillería rusa hacia la zona de Konstantinov. Recordemos que los rusos están tratando de bloquear esta carretera que viene desde el sur de Marinka, pasa por Konstantinovka y llega hasta Ugledar. También tenemos otra carretera que viene desde Uspenovka y también logra llevar municiones, logra llevar reservas hasta esta guarnición de Ugledar y en el área de Konstantinovka. Hacia allí pues se están dirigiendo las tropas rusas. Vámonos hasta la zona del norte de Marinka, hacia la ciudad de Krasnohorovka. Recientemente salen algunos videos donde drones ucranianos disparan hacia posiciones del ejército ruso en esta zona, drones tipo Strike, lo que confirma las coordenadas en nuestro mapa. Exactamente las coordenadas que logramos ubicar esos videos es en esta zona, y pues allí tenemos nuestras coordenadas en el mapa. Vámonos hasta la zona de Nevelsk. Recordemos que Nevelsk, acá nosotros estuvimos discutiendo con varios suscriptores sobre Nevelsk, que en algunas otras fuentes hace días atrás permanecía Nevelsk aún en manos del ejército ruso. Pues no es así. Nevelsk fue perdida por el ejército ruso los últimos días del mes de abril. Ahora las tropas rusas hacen un operativo ofensivo en esta zona. Veamos, esto lo sabíamos desde la noche de ayer. Fuentes rusas ya expresaban esto. Fíjense, las tropas rusas volvieron a entrar en Nevelsk y pudieron afianzarse. Lo sabíamos desde la noche del día 11 de junio. Bueno, acá tenemos el avance de las tropas rusas hacia esta zona de Nevelsk. En los últimos días de abril el ejército ruso perdió el control de Nevelsk. Ahora las tropas rusas vuelven a entrar a la aldea. Parece, según las fuentes, afianzarse. Esta información la conocíamos, como lo dije, desde la noche latinoamericana del 11 de junio. Allí tenemos un avance de prácticamente 3 kilómetros. Recordemos que, fíjense, en esta zona de Nevelsk, un poco al norte de Nevelsk, tenemos a Pervomainsk y Netailove. Acá tenemos una cornisa en esta zona, fíjense. Toda esta área es una pequeña cornisa que colinda con el lago de Karlovka. Bueno, toda esta zona, los rusos han avanzado lentamente por toda esta área, ya que toda esta zona está bastante minada. Un trabajo muy grande de minería ucraniana en esta zona. Por esto han venido trabajando lentamente las tropas rusas. Pero hoy, bueno, hace un importante avance en las últimas horas de casi 3 kilómetros ya dentro de la aldea de Nevelsk, al sur de Pervomainsk y al sur de Natailove. Bueno, un importante avance. Ya estaremos quizás en las próximas horas informando de la toma de Nevelsk, producto de este importante avance
ruso. Bueno, vámonos hasta la zona de Karlovka. Acá tenemos el lago de Karlovka. En este punto, veamos que comienza un video donde drones rusos primero golpean y logran detener a un vehículo blindado de infantería Marder ucraniano al norte del lago de Karlovka, exactamente en ese punto. Y en el video también se puede ver acá esta zona norte del lago de Karlovka, la parte norte de la represa. La represa está acá, fíjense, en esta zona, veamos acá. La voy a señalar en verde. Esta es la represa en Karlovka. Y bueno, en este punto fue atacado este vehículo de infantería Marder, que posteriormente en otro video fue rematado por los drones FPV ruso. Dos importantes videos que nos demuestran la destrucción de ese vehículo blindado de infantería Marder. Un poco más al norte, veamos en el área de Umansk, tenemos otro video. Las tropas rusas están utilizando los vehículos de combate Terminator en el área oeste de Avdiivka. Teníamos tiempo sin ver uno de estos videos con el uso de este blindado ruso Terminator, que fue muy utilizado en la zona del frente de Krasny Liman. Ahora los rusos lo traen para esta zona al sur de Umansk. Seguimos, vamos a avanzar. Habiendo visto ya este video del blindado Terminator ruso en la zona de Umansk, vamos un poco más al norte, en el oeste de Semenovka. Las tropas rusas lograron avanzar en estos cinturones forestales en dirección a Novoselivka Perchi. Allí tomaron posición en estos cinturones forestales. Fíjense, en estos cinturones forestales tomaron posesión las tropas rusas, logrando avanzar casi 1 kilómetro cuadrado desde la anteriormente capturada Semenovka. Las fuerzas rusas ocuparon varias posiciones al oeste y en varios cinturones forestales. Allí hubo mucho apoyo de fusileros motorizados y la aviación de combate rusa, que estuvo muy activa. Los helicópteros de combate rusos están muy activos en este frente en Avdiivka. Bueno, casi 1 kilómetro de avance al oeste de Semenovka. Sigue derrumbándose este frente para las tropas ucranianas. Los rusos están avanzando en distintos flancos y todos los días. Otro ejemplo de esto es en el área de Novopokrovsk, que ya las tropas rusas toman bajo el control todo el territorio, todas las áreas de Novopokrovsk, que temprano en la mañana conocíamos de un primer avance. Ya prácticamente todas las áreas de Novopokrovsk que estaban en manos del ejército ruso. Eso fue temprano en la mañana, lo conocíamos. Como lo informamos en nuestro informe del día de ayer, fuerzas ucranianas reportaban abandono de posiciones hacia Novoselivka Perchi. Las fuerzas rusas ocuparon la mayor parte de la localidad, lo que podríamos decir que la limpieza del asentamiento de la localidad había comenzado. Allí no tenemos el avance en primera instancia, podemos ubicarlo, acá lo tenemos, fíjense, estamos hablando de medio kilómetro, poco más de medio kilómetro de avance de las tropas rusas. Esto fue inicialmente. Posterior a eso, ya en la tarde en Ucrania nos llegaba esta información. Se confirma el control total de la localidad por parte de las fuerzas rusas. Ahí teníamos un avance de unos 400 metros lineales hacia las afueras de Novopokrovsk, confirmando ya la captura de este territorio. Fuentes ucranianas también hablaban de esto. De hecho, antes del cierre de nuestra mesa informativa teníamos conocimiento. A ver, vamos a abrir un poco el mapa para que podamos verlo. Teníamos conocimiento de que las fuerzas rusas habían avanzado hasta esta zona del lago, hasta la represa allí, y estaban avanzando hacia el sur hasta estos cinturones forestales, lo que comprueba el debilitamiento de la defensa ucraniana en toda esta área oeste de Avdiivka. Muchas tropas de acá de la zona oeste de Avdiivka fueron movilizadas, tropas preparadas para el combate fueron movilizadas hacia Kharkov, lo que comprueba una vez más la iniciativa rusa en el área norte del Oblast de Kharkov. Bueno, tenemos bandera el día de hoy en Novopokrovsk, en el área sur de Ocheretino, al oeste o al noroeste
de Avdiivka. Dos importantes avances en esta área hacia la dirección de Novoseliska, Perchi, lo que complica y sigue complicando la situación para el mando ucraniano en esta área. Los rusos están avanzando realmente todos los días. Ayer avanzaron en el área de Sokol, también avanzaron en el área de Novoalexandrovka, avanzaron también por las vías del ferrocarril en esta área, y hoy también se reportan avances en el área de Novoalexandrovka. Acá tenemos un avance de nuevo en esta zona, aprovechando el éxito de los asaltos de las fuerzas rusas en las últimas 48 horas. El ejército ruso recuperó la presa al noroeste de Novoalexandrovka. Vamos a revisar abriendo el mapa para que veamos cuál es esta presa. Estamos hablando de esta zona. Acá se ve claramente la presa en esta área. Ya los rusos recuperan ese control. Fíjense, ayer hablamos que las tropas ucranianas se habían retirado hacia estos cinturones forestales. Eso fue el día de ayer. Incluso decíamos también sobre estos cinturones forestales que vemos acá. ¿Dónde está? Fíjense, la notificación de la artillería rusa que ya trabaja sobre estas posiciones de retirada del ejército ucraniano. Tenemos un avance en esta zona noroeste de Novoalexandrovka. A ver, no tenemos allí, pero podemos ubicarla en nuestro mapa de edición. Acá estamos en la zona de Avdiivka. Acá tenemos el avance de 0.4 aproximadamente kilómetros cuadrados, con una profundidad medida acá a través del lago de unos 470, 480 metros aproximadamente. Esto es lo que básicamente ha pasado en este frente de Avdiivka, que sigue deteriorándose la defensa del ejército ucraniano. En Chazov Yar no tenemos información de avances allí. Los bombardeos del ejército ruso siguen en las áreas occidentales del microdistrito de Canal. No se reportan avances de ninguno de los dos bandos en esta zona. Vamos a seguir revisando en el área del norte de Soledar hacia la dirección de Vinca. Mira, acá nos complace mucho. Fuentes al día de hoy hablan de un avance en esta área a través de las vías del ferrocarril. Fíjense, en esta zona hablan estas fuentes prorrusas. Nosotros ya mencionamos la captura de esta zona de trincheras ucranianas. Fíjense, allí comienza el video y vamos a colocar nuestra leyenda en el mapa, a ver los avances del mes de junio. Y fíjense, nosotros hablábamos de este avance desde el día 2 de junio y decíamos que se habían publicado un video, que es el que estamos viendo, que nos mostraba imágenes de ataque de posiciones rusas en el sur de Vinca. Acá tenemos Vinca, si aperturamos el mapa. Fíjense, acá tenemos Vinca y allí les decíamos que habían imágenes de esos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre las posiciones ganadas en esta serie de trincheras. Y pues hoy fuentes tanto rusas como pro-ucranianas acá en YouTube hablan hoy de este avance, lo que nos complace mucho la exactitud de nuestras fuentes. Pero seguimos, vamos a ocultar nuestra leyenda en el mapa, vamos a seguir avanzando. También en la zona de Verkhoyanska también hubo un avance importante de la fuerza rusa. Aquí hay una serie de fortificaciones gigantescas en esta zona. Fíjense, vamos a ubicarnos. Acá tenemos el área de Bilohorivka en Lugansk, acá la tenemos, y acá tenemos en la ciudad de Siversk. Al este de Siversk tenemos Verkhoyansk, y pues los rusos tenían tiempo tratando de asaltar esta serie de trincheras inmensas. Fíjense la cantidad, voy a abrir el mapa, fíjense, acá la ven, la cantidad de trincheras, enormes fortificaciones que tenía el ejército ucraniano en la parte oriental de Verkhoyansk. Acá tenemos, se ven claramente, ya los rusos han ocupado la mayoría de esas fortificaciones en los últimos días. Veamos qué nos dice este reporte. Después de varios días de enfrentamientos, según nuestra fuente, las tropas rusas han logrado limpiar la gran fortificación ucraniana al este de Verkhoyansk, ocupando una zona de extensas trincheras. Tenemos un avance allí de 0.7, una área de 0.7 kilómetros cuadrados, muy importante para el ejército ruso. Este avance de lograr afianzarse en esta zona podrían sin duda poner en riesgo toda esta pequeña guarnición ucraniana en Verkhoyansk. Bueno, seguimos avanzando. Dejamos esta zona de Verkhoyansk, importante avance del ejército ruso. Un suscriptor nos decía que por qué no habíamos puesto el avance en la cantera de Tis. Esto fue en los comentarios de nuestro informe el día de ayer. Fíjense, nosotros colocamos el avance de la cantera. Lo que pasa es que tenemos que estar al pendiente
de nuestro reporte es el día 10 de junio, mi querido amigo. No recuerdo su nombre, pero acá está la prueba de que los rusos capturaban la cantera de tiza el 10 de junio. Muchas fuentes quizás no lo nombraron, pues hoy como Deep State mueve su mapa en esta área, pues ahora sí lo reportan. Bueno, seguimos, vamos a seguir avanzando, vámonos hacia el área norte del frente, veamos si tenemos información en el área de Miazorovka, recién capturada por las tropas rusas el día de ayer, igualmente el área de Andrivka, no tenemos más información en esta zona, vámonos directamente hasta el frente de la Oblast de Kharkov, veamos qué tenemos en el área de Volchansk, en el área de la planta de agregados, acá tenemos Volchansk y esta es la planta de agregados en el área norte de Volchansk. Las tropas rusas allí logran hacer un pequeño avance de algunos 100 metros en esta zona. Las tropas rusas continúan asaltando la planta de agregados y controlan alrededor de un tercio, como lo estamos viendo allí en el avance. Los ucranianos se adhieren a cada edificio y a veces comienzan a usar bombas guiadas JDAM. Allí, como les dije, tenemos un avance de unos 100 metros aproximadamente en la planta de agregados en Volchansk. Seguimos informando en el área de Volchansk. Veamos, tenemos una información acá. Voy a abrir el mapa para que podamos verla. Mira, la fuente Deep State ya dice que los rusos crean zonas fortificadas al norte de Volchansk. Los recursos ucranianos, acá estamos viendo la foto en pantalla grande en este sitio. Acá, antes de colocar la foto, en esta zona es donde dice las fuentes ucranianas que ya los rusos están haciendo extensas zonas de trinchera y extensas fortificaciones. Acá está la imagen. Los recursos ucranianos informaron que las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a excavar en mayo en los territorios liberados en la zona norte, en la región de Kharkov. Así comenzaron a aparecer zanjas y refugios a lo largo de 2 kilómetros al norte de Volchansk. Tradicionalmente, dice la fuente ucraniana, las estructuras de ingeniería y fortificaciones son el punto fuerte del enemigo. Desafortunadamente, los rusos cavan y cavan, señala la fuente Deep State, que como todos sabemos trabaja para el mando ucraniano. Bueno, lo importante de hoy, la noticia del día, atención, esto es de última hora, nos llega la información de que las fuerzas rusas han logrado avanzar, atención, esto es de última hora, el ejército ruso logró o lanzó un poderoso ataque al noreste de Volchansk y avanzó hacia Voskov a una profundidad de unos 4 kilómetros. Acá tenemos el asentamiento de Voskov, ¿ok? Este que estamos viendo, y según este reporte, las fuerzas rusas han logrado avanzar unos 4 kilómetros desde donde tenemos nosotros las coordenadas bajo control del ejército ruso. Hay unos 3.7 kilómetros lineales hacia la zona de el asentamiento de Voskov al este de Volchansk. Los recursos ucranianos entran en pánico y declaran el vector de ataque se ha alejado de la ciudad de Volchansk. Esto es noticia de última hora. Bueno, seguimos. Una información muy importante en el área de Slivoke, al norte de Lixi. Allí siguen las batallas posicionales en esta zona. No se reportan tampoco avances en esta zona. Quiero presentarles un video en esta zona al sur de este frente. Allí un dron Lancet logra destruir un obús autopropulsado norteamericano Paladin M109. Los operadores de drones del Grupo del Norte utilizaron las lancetas para destruir un cañón autopropulsado estadounidense M109 de 155 milímetros en esta región de Kharkov. Exactamente, este obús Paladin fue derrotado en este punto cerca de Petrovka. Acá tienen Petrovka y en este punto fue derrotado este obús Paladin M109 norteamericano. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Hoy se celebra el Día de Rusia. Atención, hoy es 12 de junio. Se celebra el Día de Rusia, la fiesta nacional del país, uno de los dos implicados en este conflicto. Se conmemora la adopción de la Declaración de la Soberanía Estatal de la Federación de Rusia en 1990. Vaya, de verdad, un caluroso saludo a todos
los prorrusos que nos escuchan y todos los días nos ven a diario. Bueno, gracias a todos por su atención, gracias a todos por su visita. Nos vemos mañana miércoles, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a todo lo que pase en el frente ucraniano. Les recuerdo, hoy tuvimos bandera de captura en el área oeste de Avdiivka, en la zona de Novopokrovsk. Ya está bajo control total de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Nos vemos mañana.